Nunca pensé que alguien me estuviera esperando. Digo esto porque cuando tienes 18 años y sales de un lugar donde creciste rodeada de 100 caras que no te querían, simplemente no piensas que alguien afuera esté contando los días para verte. No funciona así para gente como yo. La gente como yo aprende temprano a no esperar nada. Pero escúchame hasta el final de esto, porque lo que pasó después de que dejé ese orfanato cambió todo. Y te prometo que si te quedas conmigo en esta historia, vas a entender qué significa cuando digo que alguien nunca se fue del todo. Esto no es sobre dinero, no es sobre una sorpresa feliz de esas que ves en las películas. Es sobre algo más oscuro, más real y mucho más profundo que eso. Así que suscríbete, porque si no lo haces, vas a quedarte sin saber qué encontré en esa carta. Crecí en el hogar de los ángeles olvidados. Ese era el nombre oficial. Todos los nombres eran así, bonitos y mentirosos. Llevaba 19 años en ese lugar. No todos mis 19, pero suficientes como para no recordar nada antes. Entré a los 3 años. Mi mamá me dejó allí en 2004, en un martes, según me dijo una trabajadora social que después se fue y no volvió. No recuerdo su cara. A veces intento, pero es como cuando intentas acordarte de un sueño y se borra más mientras más lo piensas. El orfanato no era malo. Déjame ser clara con eso. No había golpes. Había comida, aunque fuera la misma todos los días. Había un patio donde podías sentarte en el piso si querías. Había una señora, Doña Cruz, que algunas veces metía la mano en el bolsillo de su delantal y sacaba chocolates viejos que repartía en Navidad. Pero también estaban las parejas que venían los sábados a mirar. Miraban como si estuvieras en una tienda. Pasaban sus ojos sobre ti, sobre tus dientes, sobre si eras linda o no tan linda. Había niños que salían. Otros volvían, después de meses o años, con la ropa quemada de tanto llorar. Yo tenía cierta edad donde ya sabía que no iba a pasar. Las parejas querían bebés, niñas de 6 años, algo que pudiera ser moldeado. Yo era una adolescente con cicatrices en los brazos de cuando trabajaba en la cocina y la grasera se volcaba, así que dejé de intentarlo a los 14 años. Dejé de peinarme los sábados. Dejé de pensar que alguien iba a verme y decir, esta es la que queremos. A los 18, la trabajadora social me llamó a su oficina. Era una mujer con anteojos que siempre olía a café instantáneo. Me dijo que en México, cuando cumples 18, ya no puedes estar en el sistema, que era la ley, que me tenía que ir. No me pidió perdón, no me preguntó a dónde. Solo me dijo que podía llevarme lo que entrara en una mochila. Una mochila. 18 años en una mochila. Empaqué una foto que no me pertenecía, un cuaderno con historias que había escrito, 3 camisetas sin hoyos, una chamarra de invierno, aunque vivía en un lugar donde no hacía frío, y unos tenis. Doña Cruz vino a mi cuarto, que era un cuarto que compartía con otras 4 niñas, y me metió un paquete de galletas en la bolsa, sin hablar, solo lo metió y se fue. Salí del hogar a las 7 de la mañana. No me despedí de nadie porque nadie se despidió de mí. El primer mes viví en un albergue temporal. No era malo, pero tampoco era mío. Conseguí un trabajo en una tienda de ropa por horas. Me pagaban en efectivo. Comía en comedores donde no te miraban a los ojos. Dormía en colchones que olían a otras personas. Pero tenía algo que antes no tenía. Tenía libertad. Y la libertad duele de una manera que nadie te cuenta. Porque cuando creces sin opciones, la libertad es como un puñado de monedas en un piso vacío. No sabes qué hacer con eso. No sabes cómo construir una vida. Pasaron 4 meses. Yo trabajaba, dormía, trabajaba, dormía. Iba al estadio de fútbol los domingos a mirar jugar a otros, a gente que tenía equipos, que tenía gente gritando sus nombres. Fue un martes cuando llegó la carta. El encargado del albergue me la dio. Dijo que había un buzón de correos donde yo había puesto como dirección.
La carta tenía mi nombre escrito en letra vieja. No reconocía la letra. Nadie me escribía cartas. Nadie sabía dónde estaba. La abrí en el patio, sentada en una silla de plástico roto. Decía esto: querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Significa que ya pasó bastante tiempo desde la última vez que no nos vimos y que ahora eres lo suficientemente grande para entender algunas cosas. Mi nombre es Esperanza Morales. Soy tu abuela. No tuviste la oportunidad de saber quién soy, y eso es culpa mía, de tu madre, del tiempo, de la vida. No sé qué versión de tu existencia es la que vives ahora. No sé si te acuerdas de algo. No sé nada en realidad. Pero lo que sí sé es que cuando tu mamá te dejó en ese lugar, yo temblé, y que cada día de estos 19 años sentí cada una de las cargas que cargaste. Esta carta te la entrega un abogado cuando llegues a tus 18 años, porque es lo que pide mi testamento. Había otras cartas, otras cosas, pero decidí que solo esta debería irte dirigida ahora. Las demás tendrás que conquistarlas. Tienes una casa. Es pequeña. Está en un pueblo que se llama San Martín, a 2 horas de la capital. Está en las montañas. Está vieja. Está sola. Pero es tuya. Toda tuya. Voy a decirte algo que nadie más te ha dicho, porque nadie más tenía el derecho. Voy a decirte que nunca te olvidé, que cada noche que dormiste en un cuarto de orfanato, yo dormí con tus ojos cerrados en mi cabeza, que intenté ir por ti 300 veces, que tu mamá no me lo permitió, que el tiempo se convirtió en cemento, pero ahora voy a permitir que entiendas una cosa: no siempre el amor es lo que parece. A veces es una casa que te espera, a veces es un secreto, a veces es la razón por la que alguien que nunca conociste no se fue del todo de tu lado. Busca la llave, Sofía, busca las cartas, busca lo que te pertenece. Tu abuela, que te amó en silencio, Esperanza Morales, leí la carta 7 veces. Pensé que era mentira, que era un error, que alguien me había confundido con otra persona. La gente como yo no heredaba casas. La gente como yo heredaba deuda, heredaba vacío. Pero luego llamé al número que venía en la carta, el de la firma de abogados, y me citaron. Fui sin cambiarme de ropa, con la misma chamarra que había empacado hacía 4 meses. El abogado era un señor con bigote que no sonreía. Me entregó un sobre con una llave dentro, hierro viejo, completamente rojo de óxido. Me dijo que yo tenía un mes para decidir qué hacer con la propiedad, que después pasaban a otros herederos. Esa noche no dormí. Abrí la carta de mi abuela una y otra vez hasta que el papel empezó a romperse, y me pregunté qué significaba que alguien que nunca conocí me hubiera estado esperando. ¿Qué significaba que hubiera habido un lugar con mi nombre en todo ese tiempo? ¿Qué cosa tan oscura era amar a alguien sin que esa persona lo supiera? Una semana después pedí un fin de semana libre en el trabajo. Tomé un camión a San Martín. El camino fue largo. Pasamos por carreteras que subían y bajaban como serpientes. Vi pueblos pequeños donde las casas tenían colores que casi no existen en la ciudad. Verde, naranja, azul cielo, como si la gente hubiera traído los colores de sus sueños y los hubiera pintado en las paredes. Cuando llegué, fue al atardecer. El pueblito tenía una calle principal con una tienda de abarrotes, una iglesia, una secundaria que estaba cerrada. Había perros durmiendo en el piso. Había árboles viejos con raíces que salían del cemento. Había silencio. Un silencio que no existía en la ciudad, que no existía en el orfanato. Un silencio donde oías tu propia respiración. Pregunté por la dirección. Una señora de pelo blanco me señaló una vereda que salía del pueblo. La vereda subía hacia las montañas. Caminé durante 40 minutos. Mis tenis eran de la tienda donde trabajaba baratos,
con un color gris que se estaba despelando. El camino era de tierra. Había casas dispersas, casas que parecían hechas de lo que la montaña dejaba, casas con techos de lámina, paredes de adobe, puertas que no tenían pintura, y luego vi la casa. Estaba sola en un pedazo de tierra que daba al valle. Era blanca, o había sido blanca hace mucho tiempo. Ahora era blanca con manchas de humedad que se veían como mapas de países que no existen. Tenía una puerta grande de madera oscura. Tenía un corredor alrededor. Tenía un árbol de aguacate que colgaba sus ramas sobre el techo. Pasé los dedos por la llave que tenía en el bolsillo. No era para entrar. Todavía no sabía qué era. Solo era una llave. Pero el corazón me latía como si fuera para abrir algo mucho más grande. Caminé hacia la puerta. Había flores muertas en una maceta de barro. Había una silla de madera en el corredor, como si alguien hubiera estado esperando. Había un olor a cerrado, a años de estar encerrado. Metí la llave en la cerradura, giré, entré. La casa olía a abuela. No sé cómo decir esto. No sé cómo explicar que una persona que no conoces, que nunca viste, que solo existe en una carta, tenga un olor. Pero lo tenía. Era un olor a tiempo viejo, a telas guardadas, a cosas que fueron tocadas hace muchos años y después fueron dejadas en la oscuridad. El interior era pequeño. Tenía una cocina con un fogón de leña. Tenía una sala donde había un sofá de flores que estaba deshilachado. Tenía un cuarto al fondo. Todo era polvo, todo era silencio, todo era exactamente lo opuesto a lo que yo había conocido, porque en el orfanato había voces, había ruido de puertas, había gente que no sabías cuándo iba a estar. Aquí había una quietud que no era paz, era una quietud que tenía peso, una quietud que decía algo. Pasé la mano por el sofá, toqué las cosas como si fueran de otro mundo. Porque lo eran. Eran del mundo de alguien que había vivido, que había comido en esa mesa, que se había sentado en esa silla, que había dormido en ese cuarto al fondo. Fui al cuarto. Había una cama de madera. Había una manta de colores que estaba doblada al pie. Había una foto en la pared, en un marco que estaba levemente torcido. Era una foto vieja, en blanco y negro. Mostraba a una mujer joven, con ropa de otra época, de pie al lado de un hombre. Los dos miraban hacia adelante, como si estuvieran siendo fotografiados en una época en que las fotografías eran serias. Esa mujer tenía mis ojos. Sentí que algo en mi pecho se abría como una puerta. Seguí explorando la casa. Toqué todo. Abrí los armarios. Encontré ropa vieja. Encontré platos. Encontré un cuaderno debajo de la cama, un cuaderno pequeño, de esos que caben en la palma de la mano. Lo abrí. Estaban los nombres, uno tras otro. Sofía, 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 Sofía. Mi nombre escrito 100 veces, con fechas al lado. Empezaba en 2006, terminaba en 2020, una fecha para cada año, y al lado de cada nombre una frase. Sofía tiene 2 años. Quise ir por ella. Tu mamá no me dejó. Sofía tiene 3 años. La veo en mis sueños. Tiene un vestido azul que yo le compré. Sofía tiene 4 años. Hoy me sentí tan mal que no me levanté de la cama en todo el día. Sofía tiene 5 años. Pensé en ir al orfanato. Pensé en verla en secreto. Pero decidí que eso la confundiría más. Los años seguían, un cuaderno de dolor, un cuaderno de una mujer que decidió no entrar en mi vida porque pensaba que eso era lo mejor, que amaba desde la distancia, que cada cumpleaños, cada Navidad, cada día de escuela que yo no sabía que era importante, ella estaba aquí, escribiendo mi nombre. Decidí que no quería seguir leyendo. Bajé el cuaderno y lo dejé en la cama. Caminé hacia el corredor. Me senté en la silla que estaba afuera, la silla de madera que parecía que hubiera estado esperándome. Me quedé mirando el valle. Podía ver otros pueblos en la distancia, otras montañas, el horizonte que se perdía en la neblina, y me pregunté qué hubiera pasado si ella se hubiera atrevido, si hubiera entrado en mi vida en lugar de mirar desde afuera,
Si me hubiera sacado de ese lugar, si hubiera sido la abuela que todos los abuelos son, la que te cría, la que te abraza, la que te conoce. Pero también sabía, mientras estaba sentada en esa silla, que eso no hubiera funcionado, que si ella hubiera venido, todo habría sido más fácil y también más difícil, que el dolor de su ausencia era pequeño, comparado con el dolor de haber estado ahí y no ser suficiente. Ese es el secreto que la gente no cuenta, que a veces el amor es lo que no se hace. Pasé la noche en la casa, me acosté en la cama de mi abuela, bajo la manta de colores. No dormí, solo sentí el peso de ser deseada, el peso de haber sido esperada, el peso de saber que mientras yo estaba en un cuarto compartiendo espacio con otras niñas que no eran mi familia, ella estaba aquí, en la montaña, escribiendo mi nombre en un cuaderno. A la mañana siguiente, busqué más cartas. Las encontré en un baúl, debajo de la cocina. Eran cartas sin enviar. Eran cartas que ella había escrito pero decidió no mandar. Cartas que empezaban con querida Sofía, pero que nunca llegaron a mis manos. Leí la primera. Hablaba de mi madre, de quién era mi madre, de por qué me había dejado en ese lugar. Mi madre se llamaba Lucía, era la hija de mi abuela, fue a la universidad en la capital, conoció a un hombre, quedó embarazada de mí, el hombre desapareció y mi madre, que tenía 24 años, que estaba sola, que no tenía dinero, decidió que yo merecía mejor que lo que ella podía darme. Mi abuela escribía sobre ese día en que mi mamá vino a la casa, con una maleta pequeña, conmigo dentro de un canasto. Escribía sobre cómo abogó para que la dejara quedarse, para que le permitiera criarme. Pero mi mamá dijo que no, que ella se iba a ir, que buscaría la manera de estar mejor, que algún día vendría por mí. Nunca vino. Mi abuela nunca supo qué pasó con ella. Después de dejarme en el orfanato, Lucía desapareció. A veces llegaban cartas, a veces mensajes, pero nunca direcciones, nunca maneras de encontrarla, y mi abuela respetó eso, porque eso era lo que mi mamá quería. Decidí quedarme en la casa. Eso fue el primer cambio, el primero de muchos. Llamé al trabajo, pedí renuncia, dije que me iba. La dueña de la tienda ni siquiera alzó la vista cuando me fui. Eso no me dolió. O sí me dolió, pero de una manera que ahora era diferente, porque sabía que tenía un lugar donde volver. Fui al albergue, recogí mis cosas. Doña Cruz del orfanato me había encontrado de alguna manera y me había escrito una nota que la dueña del albergue me entregó. Decía: «Espero que donde quiera que estés, encuentres lo que la vida no te dio. Espero que seas feliz. Espero que no olvides el pan de muerto que hacía para Navidad». Lloré leyendo eso. Fue una de las pocas veces que lloré en esos 19 años. Pero luego me sequé los ojos, empaqué mis cosas y volví a la montaña. La casa necesitaba trabajo, las paredes necesitaban pintura, los pisos necesitaban ser limpiados. Había cosas rotas. Había animales que habían hecho nidos en los rincones. Había una ventana que se había roto. Pero todo eso era reparable. Lo que no era reparable era el tiempo que mi abuela y yo no habíamos pasado juntas. Empecé a limpiar la casa. Cada habitación me contaba una historia. La cocina, donde ella cocinaba. La sala, donde se sentaba. El baño, donde se miraba al espejo. El cuarto, donde dormía, soñaba, escribía mi nombre. Encontré más cosas, un vestido que había usado en su boda, un diario donde escribía sobre la gente del pueblo, fotografías de ella siendo joven, siendo vieja, fotografías que mostraban el paso del tiempo en su cara, como si fuera un mapa de todas las cosas que sufrió. Empecé a conocerla a través de sus cosas, y mientras limpiaba y tocaba cada objeto que había sido suyo, sentí algo que nunca había sentido en el orfanato. Sentí que pertenecía, no a un lugar, a una historia, a una persona, a algo que venía de antes que yo
y que seguiría después. Un mes después, una vecina vino a la puerta. Se llamaba Rosario. Era una mujer de 60 años, con un pelo canoso que llevaba recogido. Traía un pan que había horneado. Dijo que había visto que alguien estaba limpiando la casa de Esperanza, que Esperanza había muerto hacía 6 meses, que nadie sabía que tenía una nieta. Me sorprendió que Rosario lo dijera así. Que alguien del pueblo supiera sobre mí, aunque mi abuela nunca lo hubiera contado. Rosario me explicó que Esperanza le había dicho años atrás que tenía una granddaughter, que estaba en un lugar donde no podía estar, que algún día vendría, que cuando viniera Rosario debería ayudarme. Así que Rosario empezó a venir, me enseñó cómo reparar cosas, me mostró cómo funcionaba el pozo de agua, me presentó a la gente del pueblo. Lentamente, sin que yo pidiera, un pedazo de la montaña se convirtió en mi hogar. Las semanas se convirtieron en meses. Conseguí un trabajo en la escuela del pueblo, enseñando español a niños. No había estudiado para ser maestra, pero aprendí. Empecé a ganar un poco de dinero. Empecé a arreglar la casa, a darle colores, a hacerla vivible. Pero más importante que eso, empecé a vivir. Por primera vez en mi vida tenía un cuarto que era mío, una cama que era mía, una casa que era mía, una comunidad que me conocía por mi nombre, no por mi número de expediente. Un día, mientras estaba limpiando el baúl donde guardaba las cartas, encontré algo que se me había pasado. Era un sobre más grueso, hecho de papel grueso, con mi nombre escrito en la tapa, en letra grande. Dentro había dinero, no mucho, pero sí un poquito. Ahorros que mi abuela había juntado durante años. Y una nota. La nota decía, Sofía, tenía más cosas que decirte. Cartas que escribí pero nunca envié. Fotografías que quería que vieras. Historias que quería que supieras. Pero decidí que lo mejor es que descubras esto tú misma. Este dinero es para que hagas lo que quieras hacer. Si quieres irte, vete. Si quieres quedarte, quédate. Si quieres buscar a tu mamá, busca. Si quieres olvidarla, olvida. Lo único que te pido es una cosa, vive. Realmente vive, no como alguien que está esperando que la vida te suceda. Vive como alguien que sabe que merece estar aquí. Tu abuela que te amó sin que lo supieras. Esa fue la carta que me quiebra cada vez que la releo. Porque en esas palabras está todo lo que no pudo decirme en 19 años, todo lo que guardó en el silencio, todo lo que sacrificó pensando que eso era lo mejor. Y la verdad es que tuvo razón. Si hubiera vuelto por mí, si hubiera entrado en mi vida de la manera fácil, yo no habría aprendido lo que aprendí. No habría descubierto quién soy sin alguien diciéndome quién debería ser. Hoy, a los 22 años, sigo viviendo en esa casa en la montaña, sigo enseñando en la escuela, sigo limpiando esas habitaciones, sigo leyendo esas cartas, aunque casi las tengo memorizadas, y a veces me siento en el corredor, en esa silla de madera, y miro el horizonte, y entiendo que alguien nunca se fue del todo. Mi abuela está en las paredes de esa casa. Está en la comida que Rosario me enseñó a hacer. Está en los libros que guardaba en el estante. Está en el silencio de la montaña. Está en el conocimiento de que fui amada incluso cuando no lo sabía. Y eso cambió todo, porque la gente como yo, la gente que crece sin ser elegida, finalmente aprendió que alguien sí la eligió. Que mientras yo estaba en un cuarto compartido con otras niñas, sintiéndome sola, alguien estaba aquí, en la montaña, escribiendo mi nombre, asegurándose de que cuando creciera, supiera que had un lugar donde pertenecer. No era la vida que esperaba, pero era la vida que necesitaba. Y eso, hermano, es algo que no se puede comprar. No es algo que encuentres en la calle. Es algo que te encuentra cuando dejas de buscar. Cuando dejas de esperar que alguien venga por ti y entiendes que alguien ya lo hizo, hace mucho tiempo, en silencio, con lo único que tenía,
su amor, su dinero, su casa, sus cartas que nunca envié, porque ese es el verdadero final de esta historia. No que encontré riqueza, no que encontré a mi familia, es que entendí que la familia no es siempre lo que ves. A veces es lo que no ves. A veces es una mujer que te amó sin que lo supieras. A veces es una casa en la montaña esperándote durante 19 años. Así que cuando salí del orfanato sin despedidas, pensé que me iba solo. Pero la verdad es que alguien nunca se fue del todo. Mi abuela caminó conmigo todos esos años, en las cartas que nunca llegaron, en el cuaderno con mi nombre, en la llave oxidada, en el dinero guardado, en la casa, en la montaña que me esperaba, y ahora que lo sé, no estoy solo, nunca estuve solo. Si esto te tocó, si sentiste algo cuando leí los 19 años de amor silencioso, tienes que suscribirte ahora, porque hay historias más oscuras, más reales, de gente que descubrió verdades que nadie esperaba encontrar. Dale like si crees que el amor silencioso es más fuerte que cualquier despedida y comenta, ¿crees que mi abuela hizo lo correcto quedándose en la distancia? ¿O crees que debería haber venido por mí? Aunque sea para discrepar, comenta, porque las historias como estas necesitan ser contadas, necesitan ser sentidas. Hasta el próximo capítulo.